Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Por Tu Salud. Soy la doctora Vianey Contreras, coordinadora de Medicina Preventiva en Red Médica Universitaria. El día de hoy estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Vamos a hablar de un tema interesante y que todos nos debemos de poner a pensar para el futuro y para nuestra población adulta, que todos tenemos en casa algún familiar que queremos mucho, entonces es importante conocer ciertas entidades y una de ellas, bueno, es la de depresión en el adulto mayor. Para esto tenemos de invitada a la doctora María Camarena del Monte, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato y que actualmente labora con nosotros en la red médica. Hola María, ¿cómo estás? Hola doctora, muy bien. Muy bien. Bueno, platícanos un poquito acerca de la depresión del adulto mayor. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Bueno, en efecto, como mencionas, sí es un tema muy, muy importante y que muchas veces no conocemos. Es importante porque, bueno, cada vez es más grande este problema y no le damos el reconocimiento ni la importancia que se merece. Los trastornos psiquiátricos son muy frecuentes en el adulto mayor y esta patología es la causante de muchas repercusiones en cuanto a su vida funcional. Disminuye la calidad de vida y también tiene repercusiones clínicas en consecuencia como de sus otras enfermedades que casi todos los adultos mayores pues pueden padecer. De hecho, ahorita la depresión se considera la segunda causa de discapacidad en el mundo y podría llegar a ser pues todavía mayor si seguimos como disminuyendo su prevención y sin tratarla, ¿no? Los adultos mayores muchas veces son descuidados, son catalogados a veces como personas que a lo mejor ya no son tan funcionales, que a lo mejor no pueden valerse por sí mismas o simplemente se les deja de tomar la misma importancia que a la gente joven y nunca nos ponemos a pensar en las repercusiones que esto pudiera llegar a tener en sus vidas. Porque bueno, aunque es cierto que todos envejecemos y que con la edad hay ciertos cambios esperados, existe algo que se llama envejecimiento sano y el envejecimiento patológico, ¿no? Y debemos aprender a diferenciarlo para poder así intervenir cuando estamos notando un dato de alarma o algo que no va bien. Bueno, se ha visto que el 25% de las personas arriba de 65 años padecen de algún trastorno psiquiátrico y el más común es la depresión. Existen muchísimos factores de riesgo para que las personas, los adultos mayores, padezcan este problema. Entre ellos se encuentran pues sus enfermedades crónico-degenerativas, la multifarmacia, porque esto también, aparte de ya ser un problema por sí solo, que muchas veces los ancianos están como con demasiados medicamentos y tienen más de 4 o 5 medicamentos que toman de forma continua, esto también es un factor de riesgo para la depresión. Y bueno, muy importante, ¿no? Porque a veces cuando tienen tantos medicamentos llega a haber un momento en que hay confusión y un mal apego también al tratamiento. Exacto, un mal apego y luego a veces, bueno, esto de hecho es una tarea también nuestra como doctores, de cada vez que vemos a un paciente de la edad adulta, preguntarle, ¿no? ¿Cuántos son los medicamentos que toma frecuentemente, los que se automedica, porque también se automedican? Y hacer hincapié en los que sí necesita, en los que no necesita y como que siempre estar muy al pendiente de qué es lo que está ingiriendo, ¿no? En sus medicamentos. Y bueno, sobre todo también aparte de las enfermedades crónico-degenerativas que tienen muchísima asociación con la depresión, una persona que ha tenido, por ejemplo, un infarto tiene 4 veces más posibilidades de caer en una depresión que una persona que no ha sufrido un infarto, ¿no? Entonces, eso nos habla de pues muchísimos adultos mayores, la diabetes, la hipertensión, padecer cáncer. Sí, no solo el hecho como de vivir con una condición, ¿no? Exacto. Diabetes, hipertensión, todo esto que lo cargan de no poquito años, también pues imagínate todo el impacto que tiene, que viene a llegar hasta esta etapa y que bueno, la depresión, imagínate, cosas tan pequeñas que a lo mejor no se tratan o no se hablan Exacto. No, y luego nosotros siempre vamos luego por lo principal que es como lo físico, ¿no? O sea, si tiene Parkinson,
estar al pendiente de sus síntomas de Parkinson, si tiene diabetes, estar al pendiente de su glucosa, todo eso sí estamos como muy ahí, pero se nos olvida indagar un poquito más y preguntar sobre otros síntomas que nos pueden hablar de depresión, ¿no? Porque si ya sabemos que van de la mano, pues no hay que dejarlo de lado, ¿no? Otra cosa que también es mucho son las pérdidas y los duelos. O sea, todos los adultos mayores están muy cercanos a perder familiares, amigos, pues por la misma edad y por cosas normales de la vida. Entonces, eso los hace también muy propensos a no tener un duelo normal, quedarse, si una persona se queda en la parte de depresión, porque bueno, las fases del duelo son negociación, ira, pacto, depresión, aceptación, ¿no? Que las conocemos, pero es importante que pasen por todas y lleguen a la aceptación. Cuando se quedan como en la parte de depresión por más de un año después de un duelo, se vuelve un duelo patológico y luego también eso es algo muy difícil de sacar, y que tampoco indagamos, entonces también eso es importante. Así es. Y bueno, todos los adultos mayores, como dices, han perdido aunque sea un familiar, ¿no? Exacto. Y bueno, pues ¿cómo identificar o empezarnos a dar cuenta de que un adulto mayor puede estar entrando en depresión? Es diferente a veces que los jóvenes, ¿no? Porque no siempre el síntoma que más van a presentar va a ser la tristeza o no lo van a expresar tanto diciendo que se sienten tristes, porque ellos pueden representar como la depresión en diferentes formas, ¿no? Lo que se ve mucho es que somatizan estos síntomas como con otras molestias o dolencias médicas, como que dicen que tienen algún dolor nuevo, empiezan a ir mucho al doctor a quejarse de alguna cosa, tienen como ideas también de culpa o de fracaso. Insomnio, el insomnio también es un dato que a veces no tomamos en cuenta. El insomnio puede ser un dato alarmante para ellos de que están como con síntomas de depresión. Pueden tener alteraciones cognitivas también o funcionales. De hecho, también se distingue un poco entre hombres y mujeres. Las mujeres lo que más hacen es síntomas de ansiedad y de somatizar, o sea, como hipocondríacas un poco. Eso es algo que nos habla tal vez de depresión, y en los hombres empiezan como a perder la motivación y la personalidad. Lo que hacían antes le pierden el gusto, ya no siguen como con sus actividades normales, y el problema es que muchas veces pensamos que esto es algo normal, o sea, que decimos, pues es que ya está viejito o ya está muy grande, es normal que actúe así, o es normal que ya no quiera hacer nada, o es normal que le duela todo, pero pues no, o sea, no es normal. Nosotros nos preocupamos mucho por los niños, de que tengan un crecimiento adecuado, nos preocupamos por su alimentación, porque vayan a la escuela, porque hagan deporte, porque estén siempre activos la mente y todo, ¿no? Porque queremos que crezcan saludables y todo, pero y los viejitos nos olvidamos por completo. Y ellos también necesitan todo eso, necesitan hacer ejercicio, necesitan comer bien, necesitan mantenerse ocupados, la mente, el cuerpo, pues siguen siendo... tener una buena calidad de vida, ¿no? Exacto, entonces la calidad de vida es como el objetivo para todos nosotros y pues también para los adultos mayores. Bueno, eso es algo muy, muy importante que nos ayudaría un poco con lo del envejecimiento sano, ¿no? Ayudar a todas estas personas a que envejezcan de una forma adecuada y con calidad de vida, y no como que decir que todo lo que les pasa es porque están viejitos. No, o sea, saber identificar que pues no es normal. Y pues para identificar esto, nosotros en el consultorio es muy fácil. O sea, se ha visto que con preguntas tan simples como decirle, ¿se siente triste o deprimido? O decirle, durante el mes pasado se ha sentido deprimido o sin esperanza. Durante el mes pasado ha sentido poco interés o placer en las cosas que hacía. Esas preguntas, que realmente son muy sencillas, tienen mucha sensibilidad y especificidad para poder identificar a las personas que están pasando por un mal momento y que pueden necesitar nuestra ayuda. Ya si una persona responde que sí a todo esto, existen escalas. Está la escala de Beck, la escala de Hamilton, que tienen más preguntas. Hay escalas hasta de 30 preguntas, 15 preguntas. Y ya dependiendo de como lo que vayan contestando, tú puedes darte cuenta si realmente están pasando por
un episodio depresivo y entonces poder actuar. Así es. Es muy importante esto que dices, doctora, porque así las personas que nos están viendo o escuchando entiendan un poco que si tenemos un familiar y que vemos este tipo de actitudes o cambios en el comportamiento, también normalicemos que un adulto tiene duelos, tiene varias cosas arrastrando y normalizar la terapia, ¿no? O sea, la terapia no solamente debe de ser para cuando hay un problema, puede ser incluso en diferentes etapas y ayudar a prevenir un poco, ¿no? Sí, claro, porque muchas veces pensamos depresión adolescentes y terapia, psicología, adolescentes, o no pensamos nunca que a lo mejor nuestro abuelito tiene que ir a terapia porque está deprimido, entonces hacer eso un poco más normal y empezar a tomar la depresión como un síndrome geriátrico también, ¿no? Porque ellos pues tienen muchas, pues es normal, o sea, tienen muchas cosas que les pueden ocasionar este cuadro, o sea, desde también los adultos mayores que pierden un poco la audición, que tengan problemas como con la vista, o sea, todo lo sensorial, eso es algo también muy importante. En cuanto vemos que un adulto mayor tiene algo de esto, no dejar pasar la parte emocional, que cómo le puede estar afectando. En cuanto vemos que se le diagnostica alguna enfermedad o que está en tratamiento, luego pensar en esto. Lo de fragilidad de los adultos mayores, cuando tienen riesgos de caída, que tienen alteraciones en la marcha y todo esto, también es algo que afecta muy grandemente a su estado emocional. A lo mejor tener que usar silla de ruedas, haber estado hospitalizado, estar inmovilizado por mucho tiempo, tener úlceras por presión. ¿Sabes qué, María? Incluso detalles más pequeños, pero que son muy, muy importantes. Te hablo, por ejemplo, de pacientes que, por ejemplo, no tienen dientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es muy común que los adultos cuando empiezan a perder dientes, ya dejan de comer porque la comida que les gustaba ya no la pueden masticar, ya no la pueden saborear igual y terminan comiendo alimentos que es lo que les queda, ¿no? Exacto. Y si de por sí la comida muchas veces te proporciona un poquito de placer, todos tenemos algún gusto, algo, ¿no? Entonces imagínate, a lo mejor es algo súper pequeño, pero al empezar con eso es como ya sí, no. o sea, es algo más que se junta, porque ya de muchas cosas que te están pasando también, eso que a lo mejor nosotros ni siquiera lo hubiéramos pensado, y ellos es algo que les duele todos los días, o sea, que les pesa. Y lo que digo yo, o sea, no decir, ay, pues está triste porque pues no puede comer, ay, ni modo, pues sí, qué feo, pues no, o sea, hay que ayudarlos, porque hay formas de ayudarlos, hay formas de tratarlos, y pues hay cosas que podemos hacer, no dejarlos como que así nada más. Así es, pero bueno, muy bien. Entonces, ¿qué te parece si vamos a una pequeña cápsula de 5 puntos informativos por tu salud y regresamos? Sí. Hola, ya estamos de regreso de los 5 puntos por tu salud y estamos con la doctora María hablando de la depresión en el adulto mayor, que es súper importante porque, bueno, todos vamos a llegar a una etapa, o al menos la mayoría, vamos a llegar a una etapa en la que vamos a tener muchos cambios y esto pues nos puede originar también problemas en nuestro estado de ánimo. Y bueno, hay varias formas para hacer diagnóstico y como comentaba la doctora, hay preguntas muy sencillas, pero que con esas nos podemos dar cuenta de muchas cosas acerca de un paciente y sospechar más que nada un cuadro de depresión. Y bueno, doctora, platícanos, ¿cuál es uno de los criterios o cómo podemos hacer para hacer un diagnóstico de depresión en el adulto mayor? Que obviamente lo debe de hacer un médico, pero ¿cuáles son los síntomas que nosotros o como pacientes o como familiares debemos de ubicar?
Pues mira, para hacer el diagnóstico de depresión nos guiamos por el DSM-5, que nos habla como de todos los diagnósticos de psiquiatría. Y bueno, los voy a mencionar, o como usted bien menciona, esto se tiene que hacer el diagnóstico un médico, pero nosotros como población en general o a los cuidadores de los adultos mayores, pues nos sirve siempre saber un poco al respecto para poder identificar estos datos de alarma y buscar ayuda, ¿no? O sea, decir esto me suena como que no es y buscar ayuda y nosotros poder hacer el diagnóstico. Estos son, por ejemplo, que una persona cumpla con los siguientes criterios que voy a decir por al menos 2 semanas, nos habla de una depresión. Que el estado de ánimo esté deprimido la mayoría del día. O sea, la mayor parte del día estar triste, deprimido, que la mayor parte del día o de todos los días pierde interés o placer en sus actividades. Ver cambios importantes en el peso sin intención de subir o de bajar. O sea, que no es que esté haciendo una dieta o que esté comiendo mucho, sino que pues el peso, independientemente de su intención, esté subiendo o esté bajando. Que tenga insomnio o hipersomnia casi todos los días, que esté muy agitado o al contrario, que tenga como un retraso psicomotor casi todos los días. Todo esto tiene que ser, no podemos con un día de ver a la persona así decir que está deprimida. Esto lo tenemos que ir notando como por lo menos por 2 semanas, que se vea todos los días. Fatiga o pérdida de energía también todos los días. Sentimiento de inutilidad y culpa, esto lo van a expresar las personas, sobre todo los adultos mayores, pues yo creo que piensan mucho en lo que han hecho con su vida y sentirse pues como culpables de algo es un dato muy importante. Que no tengan la capacidad de concentrarse o de pensar como normalmente lo hacían. Y otro también dato de alarma es pensamientos de muerte, que estos obviamente son menos fáciles de que las personas los expresen, pero sí hay quien lo hace y no se debe tomar nunca a la ligera. Siempre que se escuche que la persona esté pensando en morir, es algo que nos habla de alarma y hay que tomarlo siempre con importancia. Y bueno, que todos estos síntomas estén causando un deterioro en su vida social, laboral o en otras áreas de su funcionamiento, eso ya nos habla también de depresión. Y también muy importante que ninguno de estos síntomas sean atribuibles como a otras patologías de la persona o a sustancias que esté tomando. Entonces, cuando estamos identificando todas estas cosas, pues ya estamos orientándonos a un diagnóstico de depresión. También es importante para los cuidadores, sobre todo, poner atención en cuánto tiempo lleva así, si lo atribuyen a algo que le haya sucedido en la vida, conocer los medicamentos que las personas toman, todas las patologías que padecen, para poder llegar siempre más fácil a un diagnóstico. Y pues bueno, esos son los datos que nos podrían orientar. Que hay que vigilar, ¿no? Para que nuestro familiar o adulto mayor cercano prevenir, ¿no? O sea, eso es lo bueno, que observando pequeños cambios podemos actuar para prevenir adelante más problemas, porque bueno, tú has visto, o sea, tenemos depresión y la depresión nos puede causar muchas cosas que se vienen en cascadita y que es tan invisible que nunca nos dimos cuenta, y el inicio de todos los males que viene cargando es eso. Sí, de hecho también me parece muy interesante mencionar cómo se ha visto, por ejemplo, que con los pacientes jóvenes, cuando tienen su primer episodio de depresión en la juventud, casi siempre es más fácil identificar una historia familiar en ese paciente, abuelos, papás, tíos, que hayan tenido también algún problema psicológico o incluso depresión, y poder ver que hay un poco de genética incluida en ese diagnóstico. Pero con los adultos mayores casi nunca se identifican historia familiar de depresión, sino que casi siempre la depresión de un adulto mayor va a ser factor del ambiente, factor de la vida que lleva, de sus relaciones con sus familiares, con sus hijos, con sus padres, o relacionado a pérdidas o a duelos. Y entonces ahí nos ponemos a pensar como que cómo poder nosotros hacer algo al respecto, ¿no? Porque si todo es gracias a nuestro alrededor, pues nosotros somos los que estamos rodeando a estas personas, nosotros como hijos, como doctores, o sea, como sociedad. ¿Qué les estamos ofreciendo a los adultos mayores para que no caigan en este estado de depresión, ¿no?
No les estamos ofreciendo la oportunidad de llevar una vida funcional, de todavía sentirse como personas que puedan aportar algo a la sociedad, y eso es algo muy importante en estas personas, ¿no? Como familiares, el aislamiento social también, por ejemplo, dejarlos solos, institucionalizarlos porque no los pueden cuidar, que yo sé que a veces no es como malintencionado, pero todo esto es lo que ocasiona también que las personas pues caigan en esto, ¿no? Claro. Y nosotros, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer como para ayudar o prevenir todo esto? Y bueno, muchas cosas ya no las dijiste implícitamente, pero... Bueno, sí, pero lo más importante sí es la prevención, no llegar a esto, ¿no? Entonces, pues para prevenir sería fomentar una vida saludable en los adultos mayores, un estilo de vida saludable donde hagan ejercicio, donde lleven una dieta sana, si tienen alguna adicción, erradicar la adicción, hacer terapia ocupacional, o sea, es decir, aunque no trabajen para mantenerse ellos o para mantener una familia, que sigan haciendo algo todos los días para ejercitar su mente, ejercitar su cuerpo. Cosas muy fáciles que suenan como obvias, pues no las hacen y no nos ponemos a ver que las hagan, ¿no? Entonces, recomendar que salga a caminar, que tome paseos, que realice cualquier actividad física, según pues los gustos de la persona, pero con que esté ocupado, eso es algo súper positivo. Otra cosa también muy importante es estar siempre manteniendo el control de la glucosa, de la presión arterial, o sea, para evitar, o si ya son enfermos de algo, estar siempre en control o evitar que se aúne otra enfermedad todavía más. Mantener su peso y pues si se puede evitar el aislamiento social, siempre estar en compañía, mantener sus redes de apoyo fuertes con la familia, con amigos, con quien sea, pero que no se queden solos. También si vemos que hay algún adulto mayor que recientemente perdió a su pareja, preocuparnos por con quién vive, se va a quedar solo, quién lo va a frecuentar, quién lo va a ayudar, porque pues no solo es como la tristeza de perder a la pareja, sino el después, ¿no? Que cómo va a ser ahora su vida, si se va a quedar solo, es un riesgo muy grande para que pues caiga en depresión. Sí, y eso es muy bueno. Y como dices, tratar de darles también continuidad, ¿no? Sí. O sea, siempre vigilarlos también, cuidarlos. Y bueno... Sí, sobre todo también porque ya un adulto mayor que está con este diagnóstico de depresión, pues la mortalidad es el triple en ancianos deprimidos que no deprimidos. Entonces, o sea, es un riesgo muy grande para ya lo que sigue, ¿no? Y va a tener una peor calidad de vida. De hecho, se ha visto que una persona mayor con depresión tiene peor recuperación después de, no sé, una cirugía, una estancia hospitalaria, o aunque sea una enfermedad leve, su recuperación va a ser siempre más mala por la depresión. Ajá. También la depresión puede causar que no se tomen sus medicamentos como deben de ser, o sea, medicamentos para otras enfermedades, no para esto. Entonces, que tengan un deterioro en esas enfermedades y pues por lo tanto la mortalidad pues por eso aumenta. No, y aparte muy importante como entender esto de los pacientes adultos toman mucho medicamento, entonces sí se les puede dar medicamento para este tipo de cuadros o este tipo de condiciones de acuerdo al cuadro clínico, ¿no? Sí. Pero muy importante también mencionar que hay que tener una visita con un adulto mayor a su médico por lo menos una vez al año, porque no porque estén viejitos o no porque... ahí la llevan con el medicamento que les dijeron hace 5 años que se lo deberían de tomar. O sea, es muy, muy importante que entiendan esto, ¿no? Por lo menos una visita al año con nuestro médico, ya sea nuestro médico familiar, nuestro médico general, nuestro geriatra, nuestro psiquiatra, pero también el adulto que se sienta, digamos, un poco protegido y de que tienen un interés en él, ¿no? De que claro. debe de estar bien, o sea, o las personas que están a su lado lo quieren bien. Exacto, ¿no? Sí. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento se basa pues en dos cosas, ¿no? En el tratamiento farmacológico y tratamiento de terapia psicológica. Algo muy importante en general es que el tratamiento nunca debe ser menor a 6 meses.
Con ellos es importante que sea un tratamiento largo, incluso de años o de forma indefinida, porque ellos tienden a la cronicidad y pues a recaer, ¿no? Entonces, no es como que voy una vez al psicólogo, me dan un mes una pastilla y ya voy a salir adelante. No, o sea, esto es algo de muchos años y de que se tiene que tratar pues por el tiempo que sea necesario, porque eso es lo que se ha visto con los adultos mayores, que es la única forma como de que funcione. Obviamente el objetivo del tratamiento es mejorar la calidad de vida, ese es el único objetivo del tratamiento. Se dan las dos cosas, sea medicamento y sea terapia, y es muy importante que cuando se empiece este tratamiento, cuando se hace el diagnóstico, primero siempre decirles, o sea, el diagnóstico que se está dando, para que también lo entiendan y ellos también entiendan que sus síntomas y todo lo que ellos están teniendo que pasar son por algo y tienen remedio, se les puede ayudar, y que ellos también, porque no solamente nosotros como jóvenes somos los que decimos, ay, es un síntoma de la vejez, no, ellos también lo piensan así, ellos también dicen, es que ya estoy con tal edad y pues me siento triste y no tengo ganas de hacer nada porque es la edad, pero no, o sea, hay que ellos explicarles también que no es solo por la vejez, que también tienen forma de estar felices, de sentirse útiles, de sentirse funcionales y de disfrutar los últimos años de su vida. Entonces, eso primero. Y luego, pues bueno, sí se les tiene que dar un antidepresivo. Hay que recordar que hay muchos adultos mayores que toman benzodiazepinas que para dormir o para muchas cosas que luego se las dan, y esto no es un antidepresivo, y de hecho no se aconseja darlo a menos que se den conjuntos con el antidepresivo, o que sea porque tenga problemas para dormir o que tenga en conjunto otro diagnóstico de ansiedad. Pero es que se ha visto que hasta el 42% de los adultos mayores con depresión toman benzodiazepinas. Entonces, indagar sobre eso y dar una adecuada dosis o quitarlo. Y bueno, el que más se recomienda en la terapia farmacológica son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Esos son los que se han visto que tienen mayor tolerancia, seguridad, menos efectos adversos, tienen buena respuesta, dentro de 10 a 20 días ya se ve un cambio. Entonces esos son los fármacos de elección. Se recomienda dar este medicamento siempre que sea un diagnóstico de reciente diagnóstico. La primera vez que lo diagnosticas hay que empezar con este tratamiento. También si ya llevan rato como en terapia pero sin medicamento, hay que darlo porque pues la terapia sola a veces no es suficiente. Y hablando de terapia, también existe mucho el estigma de que por ser adultos mayores a lo mejor son como muy rígidos de pensamiento y que la terapia no va a modificar sus hábitos disfuncionales. Y no, de hecho se ha visto que los adultos mayores tienen mayor respuesta a la terapia psicológica que incluso los jóvenes. Entonces la psicoterapia es clave aquí para ellos. Y se debe de dar, como yo mencionaba, al menos 6 meses de terapia. Se tienen que hacer de 16 a 20 sesiones, o sea, esto no se cura en una sesión, no es de, ya lo lleva al psicólogo ya, no, es un tratamiento de meses y hay que darle esa importancia. Okay. Y la higiene del sueño también se ha visto que tiene mucho beneficio, porque enseñarles como, toda la higiene del sueño, que es dormir en una posición cómoda, apagar todas las luces, no tener música, no tener ruido, todo eso ayuda también mucho, tiene resultados favorables. Y más porque, bueno, una característica muy marcada en esta etapa es problemas alteración del sueño, ¿no? Del sueño, problemas sí. Para conciliar, despertares intermitentes. Entonces, bueno, son cosas que te digo, cosas pequeñas, pero que influyen, híjole, de manera muy... Sí, y es lo que también decía, que a veces esto es súper común, lo de los problemas del sueño, y no lo relacionamos a veces con la depresión, y es algo que va mucho también de la mano. Entonces, también tener eso ahí en mente. Obviamente, cuando están en terapia y en tratamiento con fármacos, sí, evitar el uso de alcohol, porque también el alcoholismo es un desencadenante de estos cuadros. Entonces, también eso, cuidar esa parte. Y
Bueno, también mencionar del suicidio, ¿no? Porque también el suicidio es algo ¿Qué pues, puede ser? que puede suceder, que puede suceder también. Ellos pueden llegar a estas medidas, no solo los jóvenes. Se ha visto que hay más riesgo con pacientes masculinos que tienen enfermedades mentales, ya sea depresión y aparte otra, o solo depresión, y que tienen enfermedades físicas, y sobre todo que tienen trastornos con las relaciones interpersonales. Lo que decía del aislamiento es también algo muy importante para estas personas, sentirse solos y apartados del mundo, como que ya no son parte de la sociedad. Es algo muy fuerte y que pesa mucho, y eso también se ha relacionado mucho con el suicidio. Y bueno, se ha visto que el uso de medicamentos antidepresivos disminuye hasta el 20% esto de la posibilidad del suicidio. Entonces también por eso sí es importante perderle como el miedo a dar antidepresivos, ¿no? Porque de hecho justo se vio que de los errores más comunes en el tratamiento es la subutilización de los antidepresivos, como que no sé, tenemos miedo o no queremos luego recetar antidepresivos, pero pues como estamos viendo, a veces sí es necesario. Ok, pues muchas gracias, doctora. Es bien importante esto que dices al final, porque sí, hay que normalizar la terapia, normalizar el psiquiatra, y la salud mental es súper importante en todas las etapas, y creo que por lo que nos platicas el día de hoy, una de las etapas más importantes para ver la salud mental es la etapa del adulto mayor, ¿no? Sí, así es. Pues saber que hay buen pronóstico mientras más rápido se inicie el tratamiento o se detecte todo este problema. Así es. Pues bueno, agradecemos mucho tu participación. Estuvimos con la doctora María Camarena Belmonte, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato y que trabaja actualmente con nosotros en Red Médica. Y agradecemos su atención en la emisión de este programa Por Tu Salud. Los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianey Contreras en Red Médica Universitaria y nos vemos a la próxima. Saludos. Hasta luego.